Buenas noches mis hermanos, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Bienvenidos de nuevo a nuestra cita semanal de cada miércoles para que meditemos en la palabra de Dios. Espero que estén teniendo una buena semana y si no ha sido así, estoy seguro de que Dios es su refugio, nuestra ayuda y que Dios está en todos los momentos de nuestra vida. Les mando un abrazo grande a todos los que van uniéndose a esta reunión y por supuesto también a los que verán este video más adelante después de que lo compartamos. Recuerdo a todos mis hermanos nuestra cita también de todos los domingos a partir de las 9 de la mañana, que es el culto que tenemos cada domingo, y espero que podamos asistir todos muy puntuales y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Recuerde que el domingo pasado hablamos de que vamos a traer una lista con los planes y proyectos que tenemos para este año y vamos a hablar qué nos dice la palabra de Dios de esto y vamos a orar. Así que espero que usted traiga su lista, como lo dije ese día. No, esa lista no la va a conocer nadie más, usted la va a mantener ahí y ya le hablaré más información sobre lo que vamos a hacer este domingo. Pero espero que pueda traer esa lista este domingo a las 9 de la mañana. Muy bien, vamos entonces a dar inicio a este mensaje y vamos a orar, vamos a orar. Así que cierre sus ojos y vamos a ponernos en actitud de oración y en reverencia a nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por darnos el privilegio, Padre, de poder venir ante tu presencia, de poder, Señor, saber de que tú estás obrando en nuestra vida, Señor. Y Padre, gracias por todas las cosas que tú permites que pasemos, tanto las buenas como las no tan buenas, y algunas que a veces no tiene explicación, Señor. Te doy gracias por tu bendita palabra, por las vidas de cada persona, Señor, que ve este mensaje, y ruego, Señor, que tu obra sea hecha en cada uno de nosotros, Señor, aun en aquellos que aún están lejos de ti. Haz tu obra, Señor. Te lo pido, Padre, y pongo mi vida en tus manos. Por favor, úsame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, buenas noches de nuevo para los que van llegando. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante interesante y es la obra del Espíritu Santo. La iglesia cristiana como tal tiene varios enfoques en varios temas. Por ejemplo, sobre si hay arrebatamiento o no, por ejemplo, si los dones están vigentes o no. Y créame que a veces en algunas de las diferencias en ciertas denominaciones de la iglesia cristiana, también hay cosas diferentes en cuanto a lo que nosotros creemos que es la obra del Espíritu Santo y de cómo actúa en este momento en la vida de la iglesia y en la vida personal de cada creyente. Como siempre lo he dicho, yo creo que por encima de las experiencias siempre estará la autoridad infalible de la palabra de Dios. Y por eso hoy quiero que nos tomemos estos minutos de estudio del miércoles para que sea la Biblia la que nos aclare cuál es la obra del Espíritu Santo, qué es lo que hace el Espíritu Santo aquí en la tierra. Yo creo que pues todos tenemos, me atrevería a decir que la gran mayoría de los que vemos este mensaje, de hecho estamos viendo este mensaje a través de una red social, me atrevería a decir eso, que la gran mayoría de nosotros tenemos redes sociales y tenemos acceso a muchos videos, a mucha información acerca de otros ministerios, de pastores, de cómo ellos dicen que están siendo usados por el Espíritu Santo. Pero es importante que nosotros, como creyentes, tengamos una base sólida de qué es lo que hace el Espíritu Santo actualmente. Así digamos, las personas digan que es el Espíritu Santo y hagan llover milagros del cielo, con todo y eso, si esos milagros van en contra de la palabra de Dios, no debemos recibirlos como si vinieran de parte del Señor. Así que hoy vamos a hablar de eso y por eso le pido por favor que vaya a su Biblia en el Evangelio de Juan,
y vamos a estar en el capítulo 16. Por favor, váyalo buscando en su Biblia. Juan capítulo 16 y vamos a estar meditando en los versículos 5 al 8. Perdón, Juan 16, versos 5 al 8. Entonces, vamos buscando y vamos a adentrarnos en esta tarea tan interesante que hoy el Señor nos quiere dar. Dice Juan 16, versos 5 al 8. Ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Muy bien, aquí está el Señor en el capítulo 16 y específicamente en esta porción. Está pasando algo muy interesante. Lo cierto es que en versos anteriores el Señor deja claro que los discípulos iban a pasar por una fuerte persecución. Iban a ser discriminados, iban a ser perseguidos, aún por los que piensan que están actuando en nombre de Dios. Lo bueno de todo esto es que el Señor les advierte antes que suceda. Pero Él les deja una buena noticia y es que va a estar con ellos el Espíritu Santo. Créanme, mis hermanos, que todas las aflicciones que nosotros vivimos por causa de la fe, no podríamos soportarlas victoriosamente a no ser que el Espíritu Santo estuviera con nosotros. Es solo por Él que podemos levantarnos, es solo por Él que podemos sobreponernos, es por Él que podemos ser pacientes, es por Él que nosotros podemos avanzar cuando a veces se nos agotan las fuerzas. Pero aquí está el Señor en estos versículos 5 al 8, hablando de el Consolador, el abogado defensor que Él enviaría. Es muy interesante porque cualquiera en el momento en el que Jesús está ahí, jamás se atrevería a pensar que podría haber alguien que pudiera reemplazar a Jesús en ese momento. Pero es el mismo Jesús el que dice, ¿saben? Les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Y Él dice y les anuncia que va a enviar al Espíritu Santo. Obviamente eso tiene muchas implicaciones. Y claro está que Jesús como hombre no podía estar en todas partes, pero el Espíritu Santo sí puede estar en todas partes. Entonces, Él dice que nos conviene que Él se vaya porque Él va a enviar el Espíritu Santo. Y dice, y en cambio si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y aquí nos habla, quiero hablarle de 4 aspectos que nos dice la Escritura, de lo que significa la verdadera obra del Espíritu Santo. Y aquí va la primera. La primera, usted la puede leer ahí mismo en el capítulo 16, pero quiero que salte al versículo 14. Juan 16, 14. Y dice allí en el verso 14, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Y aquí está el primer aspecto de la obra del Espíritu Santo, y es darle gloria a Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, en movimientos de fe actualmente, también tenemos en otras décadas anteriores, podemos ver que se ha caído en un exceso, y es en que toda la atención se centre, bien sea en una persona, en un pastor, en un movimiento, en el nombre de una denominación. Y yo creo que el Espíritu Santo, le aseguro, no está interesado en eso. El Espíritu Santo está interesado en que se le dé gloria a Jesucristo.
En eso sí está interesado. Y ahí podemos empezar nosotros a establecer lo que la Biblia nos dice acerca de cuál es la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué es enviado? El Espíritu Santo es exaltado donde Cristo es predicado. El Espíritu Santo se mueve con poder donde la palabra de Dios es expuesta y las personas buscan a Cristo como Señor y Salvador. Yo le aseguro, y los que me conocen saben, que no voy con ese tema de buscar fama, no voy con ese tema de que no, lo importante es que la gente sepa que esta iglesia, y a mí eso no me interesa, esta iglesia, mis hermanos, ha sido establecida con varios propósitos, pero yo le aseguro que uno de los propósitos por los cuales no está establecida esta iglesia es para buscar la fama ni mía ni de nadie, solo de Jesucristo, solo de Jesucristo. Esta iglesia no es un lugar para buscar estrellas, ni ser el próximo influencer cristiano. Esta no es esa iglesia. Y quiero decirle que el Espíritu Santo no está interesado en que seamos famosos y de repente nos olvidemos de para qué fuimos levantados. El Espíritu Santo quiere que le demos gloria a Jesucristo. ¿Sabe? Qué importante es que no perdamos ese enfoque. Qué importante es que no perdamos ese enfoque. Tal vez en algún momento de tu vida, de pronto fuiste parte de una denominación en la que eso se hacía. Pero yo quiero decirte, aquí en Berea no buscamos eso. No buscamos eso. Ni siquiera es porque nosotros no queramos, es porque la Biblia no lo quiere. ¿Sabes? Es importante que nosotros, como iglesia, ahora si tú vas a otra iglesia, en tu iglesia, si tú eres un cristiano, eres un creyente, y tú de verdad quieres saber qué es lo que hace el Espíritu Santo actualmente, ponte de acuerdo con el Espíritu Santo. Vive, actúa para la gloria de Jesús. Y entonces vas a empezar a ver realmente lo que significa el movimiento del Espíritu Santo aquí en la tierra. Él está interesado en eso. Él está interesado en eso. Y es importante que sigamos ese ejemplo de Juan el Bautista, ¿no? Él dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Es importante que la gente siempre, siempre sepa, por más de que Dios te use, por más de que de pronto el Espíritu Santo te haya dado dones de esos que son sobrenaturales, no permitas que la gente te vea a ti, sino que a través de lo que el Señor te ha dado, que la gente vea a Dios. Eso es realmente lo que quiere el Espíritu Santo. ¿Cómo le ha hecho de daño todo este movimiento de predicadores super archimega famosos, que la gente los ovaciona? ¿Cuánto daño le ha hecho esto al movimiento cristiano actual? ¿Cuánto daño? Que viven en carros, mejor dicho, lujosos, tienen yates, tienen avionetas, se ponen, mejor dicho, unas cosas súper costosas. ¿Cuánto daño hace esto? Porque el cristianismo es mucho más que eso. Ahora Dios bendice, sí, claro, pero es mucho más que eso. El Espíritu Santo vino para que nosotros encontremos en quién está la verdadera plenitud de la vida. No me extraña porque tanto cristiano conociendo o diciendo conocer tanto tiempo a Jesús, todavía viven vidas vacías, sin plenitud. Es porque hacen parte de un movimiento, pero no conocen al Dios de ese movimiento. Y es importante que nosotros pongamos la mirada en eso. Es importante. Cada milagro que el Espíritu Santo hace es para darle gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Y si tú vas a hacer algo para Dios, no busques que la gente te mire a ti, sino al Señor. Al Señor. Segundo aspecto, leámoslo en el versículo 8. Ahí es donde estamos. El versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá
al mundo de pecado. Y aquí está el segundo aspecto de la obra del Espíritu Santo. El mundo es un sistema de valores que ha sido establecido por el enemigo para ir en contra de los principios de Dios. Y Él vino, el Espíritu Santo fue enviado para justamente convencer a ese mundo de pecado. Convencer al mundo de pecado. El pecado que no tiene perdón es el de rechazar a Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios y como el Salvador del mundo. El Espíritu Santo estaba sobre el Señor Jesucristo para hacer las señales que demostraban que Él es el Hijo de Dios. Y al creer en Él, recibían perdón de pecados en su nombre. Pero muchos en su época y aún hoy siguen negándose a creer. Hermanos, debemos orar para que el Señor traiga convicción de pecado. ¿A quiénes? Que traiga convicción de pecado a nuestra familia, para que aquellos que hoy caminan apartados del Señor, el Espíritu Santo los convenza de pecado. Tal vez sus almas, sus corazones han crecido lejos de Dios, pero el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Y eso es parte de la obra del Espíritu Santo, traer convicción de pecado. Me encanta saber que el Señor causa la herida a través de la palabra. ¿Sabe que la palabra hiere también? La palabra, cuando estamos parados sobre cimientos de pecado, sobre cimientos que no son eternos, la palabra nos hiere, la palabra nos da duro. Pero también, cuando esa palabra es predicada y hemos sido heridos por el poder de la palabra y venimos a Cristo en arrepentimiento, ¿sabe quién nos cura? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo que nos cura, el que nos restaura, el mismo que abrió la herida a través de su mensaje, a través de la espada del Espíritu que es su palabra, es el mismo que cura la herida a través de su poder y de su obra en nosotros. Debemos orar para que Dios convenza de pecado. Entonces, a esos seres queridos que rechazan a Jesús y a su Evangelio, no deje de orar, no pierda la esperanza. Roguemos al Señor que nuestras familias, nuestros seres queridos, sean convencidos por el Señor, sean convencidos por el Señor de que necesitan volver a Dios, necesitan volver a los brazos del Señor. Debemos orar para que Dios traiga convicción de pecado a los miembros de la iglesia. Aún siendo creyentes, profesando una fe cristiana, muchas veces podemos volvernos amigos del pecado nuevamente. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando caemos en esa actitud, vemos el pecado de los demás, pero no vemos el nuestro. Que Dios también traiga convicción de pecado a todos nosotros, para que verdaderamente andemos en santidad, en santidad. Oremos que Dios traiga convicción de pecado a nuestra nación, que Dios traiga convicción de pecado a nuestros gobernantes, a los que hacen las leyes, a los gobernadores, a los alcaldes, a los ministros, a los que están en eminencia. Roguemos a Dios que el Señor traiga convicción de pecado, porque un gobernante que no obedece a Dios es un gobernante que también tendrá que darle cuentas al Señor de ese cargo de autoridad, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios y tienen que darle cuenta al Señor. Oremos al Señor, pero principalmente, ¿saben por qué? Para que Él nos convenza a nosotros de pecado. Necesitamos de la convicción de pecado, mis hermanos. Necesitamos ser expuestos ante esa palabra poderosa de Dios y poder nosotros cambiar, reconocer que necesitamos caminar de acuerdo al Señor. La convicción de pecado que viene de Dios es diferente a la acusación que viene de Satanás. Quiero aclarar eso.
¿Cuál es la diferencia entonces entre la convicción de pecado y la acusación que viene de Satanás? Su fruto. Cuando Dios nos convence de pecado, ¿sabe qué es lo que sucede? Dios nos abraza para que nos arrepintamos. El propósito de Dios de convencernos de pecado no es que caigamos postrados en un mar sin fin de culpa. Claro, reconocemos nuestra culpa, pero es ahí donde vemos la necesidad del Salvador, a diferencia de lo que hace Satanás. Satanás nos acusa, pero él no quiere que nos levantemos. Él solo quiere vernos postrados, sumergidos en la culpa. El gran predicador Charles Spurgeon dijo alguna vez en uno de sus discursos, en uno de sus sermones, que si nosotros les señalamos el pecado a las personas, pero no les mostramos a Cristo, no seríamos diferente a Satanás. Veamos otra parte más de la obra del Espíritu Santo. Hemos visto dos. La primera, ¿cuál es? Darle gloria a Jesucristo, ¿verdad? La segunda, convencer al mundo de pecado. Y antes de pasar al tercero, quiero recordarles algo, la importancia de predicar el Evangelio, porque el lenguaje de Dios está en su palabra. Así que predica el Evangelio, comparte la palabra de Dios, porque ahí el Señor va a traer convicción de pecado. Otro aspecto más está también ahí en el versículo 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, ¿y qué sigue diciendo allí? Y de la justicia de Dios. Y de la justicia de Dios. Miren qué interesante. Aquí no hemos hablado ni de milagros, ni de prodigios, que yo firmemente creo que siguen dándose. Pero mire lo que nos está diciendo el Señor de la obra del Espíritu Santo en el mundo. Y aquí dice que Él va a convencer de justicia, de justicia. Uno de los atributos de Dios es que Dios es justo. Por eso Dios puso nuestros pecados sobre su Hijo Jesucristo y los castigó allí e hizo justicia. Hay solo dos formas en las cuales el pecado es castigado y la justicia de Dios es satisfecha. Hay solo dos momentos. El primero, en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se manifestó la ira de Dios sobre el pecado. Y por eso la mano de Dios cayó con fuerza sobre su propio Hijo, haciendo justicia por el pecado. Lo dice el apóstol Pablo, acompáñenme a Romanos 3, 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26. Dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Dios hizo justicia en la cruz del Calvario.
Y es esta justicia la que Dios ofrece gratuitamente. Por eso dice que el Espíritu Santo viene a convencer de justicia. Él viene a convencer a la humanidad de que la única forma de ser justos es a través de Jesús. Jesús fue el único ser humano que vivió en la tierra sin pecado. Y Él, a través de su vida sin pecado, logró ser el Cordero sin mancha que se ofrece a Dios. Y por eso, toda persona que cree en Él puede tener justicia delante de Dios. Justicia delante de Dios. Pero hay otra forma y otro evento en el que cualquier persona también se puede presentar. Si las personas deciden rechazar la justicia que proviene de Dios, entonces también se presentarán delante de Dios, pero no como justos, no como hijos. Mire lo que dice Apocalipsis 20, 11 al 12. Apocalipsis 20, 11 al 12. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Hay solo dos momentos en que cualquier persona se va a presentar delante de Dios. El primero, sabiendo que sus pecados fueron justificados en la cruz del Calvario. Pero hay otro momento, es presentarnos delante de Dios habiendo rechazado la gracia de Jesús. Y entonces la Escritura dice que de todas maneras comparecerán delante de Dios y Dios les juzgará por las cosas escritas en su libro. Mira que Dios es justo. Yo creo que todos tenemos cierto indicio y cierta necesidad de justicia, ¿verdad? Por eso se acuden a los jueces, por eso hay demandas, por eso hay que llegar a acuerdos, por eso hay juzgados de familia, por eso hay una cantidad de lugares, ¿verdad? Porque la sociedad requiere esa justicia, ¿verdad? Y es bastante interesante ver que si aquí en la tierra no se hace justicia, de todas maneras, aunque se encubra, aunque se soborne, aunque digamos el Estado a veces se haga el ciego en ciertas cosas y no haga lo correcto, hay un Dios que está apuntando. Hay un Dios que todo lo escribe. Y quienes no se arrepientan, quienes no vengan a Jesús por convicción de pecado y en busca de salvación, deben saber que si rechazan esa gloriosa oferta divina, igual Dios les juzgará con todas las pruebas delante de su trono. Así que qué importante que el mundo sepa que el Espíritu Santo vino a convencer de justicia, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo y Él ya hizo justicia en la cruz, pero quien lo rechace le hará justicia en el día del gran juicio. Y finalmente, el último aspecto de la obra del Espíritu Santo está ahí en el final del versículo 8. Leámoslo nuevamente. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Cuando habla del juicio que viene, se refiere al juicio que fue ejecutado sobre Satanás. El enemigo ha sido juzgado en el momento en que Cristo muere sin pecado. Satanás, desde la caída de Adán y de Eva, tenía en su poder el imperio de la muerte. La humanidad pudo haber quedado sin ninguna esperanza de vida eterna, pero no fue así. Miren qué bella es esta noticia, queridos hermanos. Cuando Cristo viene y anuncia vida eterna, el Señor está dando la plena seguridad de que cualquier persona
que haya inclusive muerto esperando su venida, o que muera después de que le haya venido, puede tener la absoluta certeza de que su alma no irá a un lugar de juicio. Porque eso es lo que Satanás quiere, ¿sabes? Satanás quiere a toda costa evitar que tú te entregues al Señor. Él quiere evitar que tú te reconcilies con Dios. Él quiere evitar que tú vayas a un lugar donde te prediquen el Evangelio. Él quiere evitar que tú leas la palabra para que conozcas más a Dios. Él quiere evitar que tú te comprometas más con Dios. Todo eso lo quiere hacer el enemigo. Pero una de las cosas que me impacta de esa convicción de juicio es que el mundo pudo haber quedado sin esperanza, pero Dios es un Dios de esperanza. Y por eso envió a Jesús. Y Jesús murió sin pecado, derrotando a Satanás. Fue Satanás el que indujo a Judas a entregar a Jesús. Fue Satanás el que indujo a los líderes religiosos a pedir la muerte del Señor en la cruz. Pero él no sabía que con la muerte del Señor se estaba sentenciando el final de su dominio sobre las almas y la muerte. Ahora todo el que cree en él, dice la Biblia, no se pierde, mas tiene vida eterna. Y finalizo con este versículo. Mira cómo lo dijo el apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Dice, él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Déjeme le explico este versículo con un ejemplo. A veces nosotros teníamos que ir a la tienda y le decíamos al de la tienda, don Pacho, por favor que si nos fía este pedido, que este arrocito, que estos platanitos, y él iba apuntando en la lista, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Al final del mes, uno iba y le pagaba, ¿cierto? Yo creo que eso todavía se usa, el fiado. De hecho, cuando yo trabajaba en una clínica, lo hacía de esa manera. Yo almorzaba y me apuntaban ahí todo lo que yo pedía en la tienda. Y cuando llegaba el día del pago, allá tocaba ir a la tiendita a dejar gran parte del sueldo porque uno comía mucho. Entonces, miren, esa lista pues obviamente jugaba en mi contra porque eso indicaba que yo tenía una deuda con ellos, que yo había consumido varias cosas. La Biblia nos dice que Dios anuló el acta de cargos que había contra nosotros. Esa acta era cada una de nuestras infracciones a su palabra, la que nos hacía reos de condenación por haber transgredido la ley de Dios. Pero dice que Él anuló esa acta y dice que la eliminó clavándola en la cruz. ¿Por qué la clava en la cruz? Porque en la cruz queda el pago de esa deuda. Queda anulado y Él la clava en la cruz diciendo, aquí está el pago. Aquí está el pago de esta larga lista que Juan tenía. Queda anulada porque Cristo la pagó. Pero ¿por qué estoy diciendo esto justo cuando hablamos de convencer de juicio? Porque el argumento que tiene Satanás contra las personas para poderlas llevar a la perdición son sus pecados. Pero si esa acta es anulada, queda el enemigo sin ningún poder sobre nosotros. Sin ningún poder, porque todo fue pagado. Entre tanto que nosotros tengamos un pecadillo por ahí, pues claro, eso va a ser un argumento que el enemigo va a usar para hacernos caer. Pero la Biblia dice que esa acta fue anulada y fue clavada en la cruz. Jesús en la cruz dijo, consumado es, ya todo fue cancelado. Y dice, de esa manera, vuelvo a leer, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por la transgresión de Adán, todos fuimos hechos pecadores.
pero por la justicia de Cristo, todos los que en Él creen son hechos justos. Así que mire qué bella es la obra del Espíritu Santo. Vamos a recapitular. Número 1, Él fue enviado para dar de gloria a Jesucristo, no lo olvide. Número 2, Él vino a convencer al mundo de pecado, a traer convicción de pecado. Y si tú hoy estás luchando con un pecado y no lo has podido abandonar, le pido al Espíritu Santo que te convenza, que te ayude a huir de ese pecado. Porque ese pecado que tal vez está oculto, algún día saldrá a la luz y te hará mucho daño y puede que le haga daño a otras personas. Oro para que tú abandones eso, que te trae destrucción, que trae daño para ti. También dice que el Espíritu Santo traerá convicción de la justicia de Dios. Tú puedes, después de ser convencido del Espíritu, mirar a la cruz y ver a Cristo como la justicia de Dios por ese pecado que te ha tenido contra la espada y la pared, sumergido en la culpa. Es tiempo de que tú venzas eso y que creas que en Cristo hay justicia divina. Y finalmente, Él viene a convencer del juicio de Dios. Él viene a convencer al mundo de que el enemigo ha sido juzgado y que todo el que se acoge al Evangelio, el enemigo no tiene poder sobre su alma. Qué bella obra la del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que vamos a orar en esta noche para que Dios siempre nos lleve de su mano y haga su obra y con el poder del Espíritu nos lleve de su mano para que hagamos lo que es agradable delante de Él. Señor, en esta noche quiero darte gracias por este mensaje, Señor, por la obra de tu Espíritu, Señor. Hoy quiero pedirte, Dios, ayúdanos a entender que tú no nos has colocado para proclamar la fama de un pastor X o Y, o de una iglesia X o Y. Tú nos has llamado para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy, Señor, te pedimos, ayúdanos a despojarnos de ese tipo de cristianismo lleno de estrellas, de personas muy influyentes, y a entender que tú estás más interesado en que proclamemos a Cristo. Señor, gracias porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre la iglesia para darnos poder y testificar que Cristo es tu Hijo, que Cristo es el Salvador del mundo. Ayúdanos a nunca perder ese enfoque, Señor. Gracias, Dios mío. Y si en algún momento caímos en ese error, perdónanos y ayúdanos a despojarnos de toda fama, Señor, y darte a ti solamente la gloria y el honor. Hoy entendemos también, Señor, que tú has venido a traer convicción de pecado. Señor, te ruego, Dios, que nos ayudes a que a través de la convicción de pecado que viene por tu Espíritu y también por tu palabra, podamos abandonar, confesar y apartarnos de todo pecado que, Señor, nos hace daño, que también daña nuestra relación contigo y con nuestro prójimo. Ayúdanos hoy, Señor, a abandonar ese pecado. Gracias porque tu palabra, cuando la leemos, cuando la escuchamos, es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, llevándonos a entender que hay algo con lo que tal vez tú quieres tratar de nuestra vida y que sabes que nos hace daño, Señor. Ayúdanos hoy, trae esa convicción en aquellas áreas donde tal vez estemos ocultando, donde tal vez no queramos renunciar a ciertas cosas. Ayúdanos, Dios mío. Y Padre, haz también tu obra a través de tu Espíritu, trayendo esa convicción de justicia. Señor, solo en Cristo es satisfecha tus demandas de justicia. En esta noche, Señor, queremos exaltar a nuestro Salvador, a tu único Hijo, el que murió en la cruz del Calvario, dado para que tú hicieras justicia por nosotros los pecadores. Hoy, Señor, oro por aquellos que aún siguen luchando por poner su confianza en un Salvador tan glorioso y tan único como Jesús. Oro para que tu Espíritu pueda guiarles a confiar
en la justicia salvadora del Señor. Y finalmente, Señor, gracias porque tu Espíritu viene a convencer de juicio. El enemigo ha sido juzgado y ahora está bajo los pies de la iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque ahora tenemos esperanza después de morir. Señor, gracias porque tú dijiste, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para cada uno de ustedes. Tenemos esperanza que aún después de que demos nuestro último aliento aquí en la tierra, hay una patria celestial en la cual tú nos esperas. Y gracias, Señor, porque solo podemos ir allí porque tú nos cubriste con tu justicia, porque tú anulaste el acta de los decretos que pesaban contra nuestra y la clavaste en la cruz para dar ese mensaje al infierno, para dar ese mensaje a Satanás y a sus demonios de que hemos sido perdonados, lavados y redimidos con la sangre del Cordero. Te amamos, Señor. Ayúdanos a trabajar en pos de la grandiosa obra de tu Espíritu. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, mil gracias por estar conectados, por compartir este espacio de enseñanza. Y les recuerdo, este próximo domingo, porfa, traigan la lista de planes y proyectos para este año 2023. No lo olviden, tráiganlo en una hojita, usted lo puede guardar ahí en su Biblia, nadie lo va a ver, usted lo va a conservar. Espero que lo pueda traer porque va a ser muy útil para este mensaje que el Señor quiere compartirnos este próximo domingo. Les mando un abrazo gigante. Con el favor de Dios nos vemos este próximo domingo a las 9 de la mañana aquí en la iglesia. Bendiciones para todos, que descansen.